construir distribuciones de concentración. Reiterando que estas ecuaciones no solamente son modelos que no tendrían ninguna utilidad. Estos modelos nos pueden servir para hacer cálculos, nos pueden servir para hacer simulación, y tenemos que tomar en cuenta de que esos modelos solamente van a funcionar bajo las condiciones en las que se han construido. Y entonces, aquí va a estar la metodología. Y esa es la metodología que tenemos que aprender para poder construir un modelo de distribución de concentraciones. ¿Bien? El título del capítulo dice distribuciones de concentración en sólidos y en flujo laminar. ¿Bien? Básicamente, distribuciones de concentración, lo que nosotros conocemos, las ecuaciones. Estas distribuciones de concentración son el modelo que vamos a determinar. ¿Por qué en sólidos? Porque básicamente en sólidos el medio de difusión B no está en movimiento. Es decir, aquí no tengo convección forzada, porque el sólido directamente no tiene el comportamiento de un fluido, y puedo describir a partir de una ecuación el comportamiento o cómo va cambiando la concentración, cómo se va generando el gradiente de concentraciones en ese material. Y aquí habíamos hablado en la clase anterior, por ejemplo, de la mancha de la punta bola, ¿no ve? En la camisa o en el bolsillo, donde podemos visualizar inclusive el punto donde se originó la mancha, y alrededor de esa mancha una coloración que va cambiando de tonalidad hasta tener una tonalidad más clara. Entonces, en sólidos voy a poder construir modelos de distribución de concentraciones. Desde luego, en los sólidos, el proceso o la transferencia de materia es netamente difusiva. Y solamente voy a considerar la primera ley de Fick. No vamos a esperar de que, por ejemplo, si fuera alguna pregunta, algún problema, y nos dicen en un sólido, directamente asumimos que en el sólido pues hay solamente transporte netamente difusivo. No voy a esperar que me indiquen de que el proceso es netamente difusivo. Eso ya se asume porque el sólido, el medio de difusión va a estar quieto. Y además en flujo laminar. ¿Por qué el flujo laminar? Aquí sí hay convección forzada. Aquí voy a tener que considerar el movimiento o el aporte del movimiento global del fluido, porque en el flujo laminar es el régimen, ¿sí?, de reinos menores a 2100, donde puedo construir un modelo, donde puedo representar el comportamiento de un sistema a partir de una ecuación. Este movimiento de flujo laminar, como ustedes ya saben, es un movimiento bien ordenadito, ¿sí?, lámina sobre lámina, que nos sirve efectivamente para poder construir esos modelos de distribución, aunque también en la realidad el mejor transporte de materia se lo obtiene en el flujo turbulento. Pero la dificultad del flujo turbulento, que se nos presenta desde el punto de vista del modelaje, es que no es fácil representar, o no es dable representar ecuaciones en ese flujo turbulento. Directamente en el flujo turbulento no tengo ningún perfil. Aquí estamos hablando de perfiles. Ahora, todo lo que vamos a ver en este capítulo se refiere a un régimen estacionario más adelante. En otro capítulo vamos a ver el régimen transitorio. Ya como introducción, ese párrafo que dice,
En este capítulo se estudiarán las distribuciones de concentración en una dirección del espacio y en régimen estacionario, ¿ya? Solamente en una dirección, ¿ya? Hablando de derivadas totales, y en régimen estacionario, es decir, no hay derivadas respecto del tiempo. Para coordenadas rectangulares puede ser la variación de la concentración respecto a la dirección X o la dirección Y o la dirección Z. Para coordenadas cilíndricas, la variación de la concentración respecto del radio o de la dirección Z. Y para coordenadas esféricas, solamente la variación de la concentración respecto del radio. Ya estudiaremos la distribución de concentración en una dirección del espacio y en régimen estacionario. Ya está colocado estacionario ahí con rojo para que se acuerden que en este capítulo, en este aprendizaje que vamos a tener, solamente vamos a tratar el régimen estacionario. Es decir, se generará el siguiente tipo de funciones, que van a ser perfiles o también modelos de distribución. Aquí podemos hablar de perfiles porque solamente vamos a hablar de los cambios de concentración respecto de una dirección. ¿Ya? Y vamos a considerar perfiles, por ejemplo, en régimen en coordenadas rectangulares. Puede ser que estudiemos la concentración de A respecto a la dirección de X, o la concentración de A respecto de la dirección Y, o la concentración de A respecto de la dirección Z. Ya dependiendo de cuál dirección escojamos como variable X, variable Y o variable Z. Ya que tampoco está normado, ¿no ve? Que el horizontal es X, que la vertical es Y y que la perpendicular va a ser Z. Se puede indicar cualquier dirección con cualquiera de estos tres parámetros o dimensiones del espacio en coordenadas rectangulares X, Y o Z, aclarando cómo viene definido nuestras coordenadas rectangulares. En coordenadas esféricas podemos estar estudiando la concentración de A respecto del radio, un perfil radial de concentraciones en un cilindro. En el cilindro también podemos tener las concentraciones de A respecto de la dirección Z, dado por un perfil axial. Para coordenadas esféricas, solamente vamos a considerar la distribución de concentraciones en la dirección radial. Ya para este fin se plantea la siguiente metodología. Y esto es lo importante, lo que espero que puedan comprender ustedes. Primero, en la metodología, ¿qué es lo primero que hacemos? Tal vez aquí vamos a colocar un 2.0. Se define un elemento de control. Ese es el primer paso que vamos a dar para poder desarrollar un modelo de distribución de concentraciones. Distribución de concentraciones que puede venir en concentraciones molares, presiones parciales, fracciones molares, fracciones másicas o cualquier otro parámetro relacionado directa o indirectamente con la concentración. Y entonces el primer paso es que vamos a definir un elemento de control. Ese elemento de control que puede estar dado, vamos a anotar acá, como deltas.
Puede ser un delta X. Vamos a hacer lo siguiente. Puede ser un delta X. Puede ser un delta Y. Puede ser un delta Z. Y para las coordenadas rectangulares, para las coordenadas cilíndricas puede ser un delta R o un delta Z. Y para las coordenadas esféricas solamente un delta R. Es decir, definimos una porción muy pequeña del sistema en el cual vamos a construir la distribución de concentraciones, tan pequeña que este delta tiende a cero y después puedo hablar de derivadas o diferenciales. Entonces defino el elemento de control, como lo vamos a ir viendo en los ejemplos, y teniendo ya definido ese elemento de control, vamos a hacer un balance de materia sobre esa envoltura, sobre ese elemento de control o ese delta. Balances de materia que conocen ya con nuestra ecuación general, entradas menos salidas, más producción menos consumo igual a acumulación, pero como estamos hablando que en esta parte solamente vamos a considerar el régimen estacionario, entonces sería válida la ecuación entradas menos salidas más producción menos consumo igual a cero. Los términos de producción y consumo referidas a un producto de una reacción química o el consumo de un reactivo debido a una reacción química. Y entradas y salidas, flujos de entrada de materia y o salida del sistema. Para empezar a construir una distribución de concentraciones, después de definir ese elemento de control, se debe realizar un balance de materia perpendicular a la dirección de transporte de materia, obteniéndose una ecuación diferencial de primer orden. Aquí vamos a colocar el balance de materia sobre el delta. Sobre ese delta, que puede ser delta X, delta Y o delta Z. Lo voy a colocar como delta puntos suspensivos, delta X, delta Y, delta Z o delta R. Perpendicular a la dirección de transporte de materia. Este delta es perpendicular a la dirección de transporte de materia. Como resultado de ese balance, obtengo una ecuación diferencial de primer orden. Es decir, voy a obtener una variación de la concentración de A respecto de X, por ejemplo. O voy a obtener una variación de la concentración de A respecto de Y, o voy a obtener una variación de la concentración de A respecto de Z, o la variación de la concentración de A respecto de R. Sí, balance de materia sobre ese elemento de control que nos van a permitir obtener una ecuación diferencial de primer orden. Vamos a dar algunas reglas posteriormente. Hay formas generales que no aparecen en nuestro librito, pero como curso nos vamos a dar las reglas generales. ¿Qué tipo o qué características va a tener esta ecuación diferencial? Si es que estoy hablando de coordenadas rectangulares, o coordenadas cilíndricas, o coordenadas esféricas. Si resolviera esta ecuación diferencial de primer orden, ¿sí?, nos entregaría una distribución de densidad de flujo de materia. Es que el balance de materia tampoco tiene la forma tradicional o los parámetros tradicionales
como habíamos indicado en el curso de balance de flujos, sino aquí, básicamente, y lo vamos a notar aquí, se plantea en términos de densidad de flujo, o sea, densidad de flujo molar o densidad de flujo másico, y lo que me dice estrictamente los balances de materia, que los balances de materia, como hemos aprendido, tienen que estar dados en flujos. Para que esa densidad de flujo se convierta en flujo, esto tiene que estar multiplicado por el área de transferencia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a manejar en nuestras ecuaciones. Cada balance va a ser planteado, o cada término, la entrada, densidad de flujo de entrada por el área de entrada. La salida, densidad de flujo de salida por el área de salida, ya que el área también puede ser variable. Ya, más la producción, ya que va a estar relacionada con la cinética química. La producción va a venir multiplicada por el volumen. Vamos a aclarar eso cuando veamos algún modelo específico con reacción química. ¿Ya? Entonces, ese balance de materia se plantea en términos de densidad de flujo por el área de transferencia, el área donde se está moviendo el fluido. Ese balance de materia sobre delta X, delta Y o delta Z, perpendicular a la dirección de transporte de materia. Diferencial de primer orden, cuya resolución, ¿ya?, podría ya resolver esa ecuación diferencial de primer orden, y la solución pues nos va a mostrar una distribución de densidades de flujo de materia. Eso es lo que nos va a entregar esta primera ecuación diferencial resultante del balance de materia. Que dependiendo del análisis puede ser la densidad de flujo molar o la densidad de flujo másico. Ya tenemos esas dos opciones, hemos visto ecuaciones que representan la densidad de flujo másico, hemos hablado de minúsculas, ¿no ve? N minúscula, J minúscula, J asterisco minúscula, dependiendo de la referencia, si es estacionario o si es respecto a la velocidad media de masa o si es respecto de la velocidad media molar. Y N mayúscula, ¿sí? N mayúscula, J mayúscula y J asterisco mayúscula para hablar de densidades de flujo molar. Entonces, dependiendo de qué características va a tomar mi balance de materia, pues trabajo con alguna de estas densidades especificadas. Vamos a ver en la figura, aquí. Entonces estamos tomando como ejemplo el delta X. Y aquí tenemos el delta X. Este es nuestro elemento de control, asumiendo que este sea una tubería. ¿Sí? El elemento de control va a ser un delta X. El flujo es perpendicular al área, pues el área directamente o la sección de la tubería. Y el flujo se mueve perpendicularmente a esa sección, ¿sí?, perpendicular al área del delta. Y es sobre este elemento de control que hago el balance de materia. Densidad de flujo de materia a la entrada, menos densidad de flujo de materia a la salida, si hubiera reacción química, más la velocidad de producción de un producto determinado, o si fuera un reactivo, menos la velocidad de consumo de un reactivo determinado. Este es el elemento de control que nos sirve como ejemplo. ¿Ya? Desde luego, para un objeto, un equipo que tenga características rectangulares, voy a tomar un delta X, un delta Y o un delta Z, ¿ya?, como lo hicimos para la transferencia de energía. ¿Ya? Si fuera un cilindro, aquí puedo tomar
directamente estoy tomando un delta X, ¿ya? Pero también podría tomar, si hubiera distribución o transferencia radial, podría tomar un delta R, es decir, una porción del radio en este elemento. Ya va a aparecer algún ejemplo donde veamos coordenadas cilíndricas. Y para una esfera solamente un delta R. También hay un ejemplo con coordenadas esféricas. Ya la ecuación del balance planteada para el régimen estacionario se plantea literalmente, balance de materia, planteada para el régimen estacionario se plantea literalmente como, ¿sí? Una ecuación que conocen, flujo de entrada de la especie química A, menos flujo de salida de la especie química A, ya que este balance de materia es un balance parcial. Modelos de distribución los generamos a partir de balances parciales. Entonces nos estamos refiriendo a la especie química A, que es la especie que difunde. ¿Se acuerdan? La difusividad de A en B. La especie que difunde es A. Por lo tanto, el balance para esa especie que difunde, flujo de entrada de la especie química A, menos flujo de salida de la especie química A nuestro elemento de control, más o menos velocidad de producción, si fuera más la velocidad de producción de la especie química A, si fuera un producto, o menos velocidad de consumo de la especie química A, si fuera un reactivo. Lo que hemos indicado que vamos a tratar en este capítulo y en esta parte del curso es que vamos a hablar de el régimen estacionario. Toda esta ecuación va a estar igualada a cero. No voy a tener derivadas parciales, voy a generar solamente derivadas totales en una dirección. Que plantean para el balance de materia una ecuación diferencial de primer orden evaluada en términos de densidad de flujo molar. El flujo, ya como hemos anotado en la parte literal, el flujo de la especie A va a ser la densidad de flujo molar, este NA mayúscula es densidad de flujo molar, multiplicada por el área de transferencia. En el ejemplo que hemos visto, el área de transferencia va a ser la sección de la tubería. Y ese producto, aquí escrito literalmente, densidad de flujo molar de A por el área, es el flujo molar. Estamos haciendo esta especificación porque los balances de materia, así como los balances de energía, se plantean siempre en flujos. Y hablando de balances de materia específicamente, voy a tener que evaluar flujo molar, como hemos dado esta definición acá, o flujo másico. ¿Qué sería? Y aquí vamos a aclarar esto, flujo molar. Ya. Sí. Va a ser densidad de flujo molar por el área, representado ahí, o en su caso, el flujo másico de A, que lo hemos representado con una letra minúscula, NA, multiplicado por el área de transferencia. Esto va a ser igual a la densidad del flujo másico multiplicado por el área. Entonces, dependiendo de en qué unidades o en qué flujos quiero construir mi modelo, voy a hablar del flujo molar o del flujo másico. Si hablo del flujo molar, mis balances tienen que estar planteados en densidad de flujo molar. Y si hablo del flujo másico, mis balances tienen que estar planteados en términos de densidad de flujo másico. Aquí densidad de flujo másico.
Este balance me va a generar una ecuación diferencial de primer orden en términos de densidad de flujo molar, ¿ya? O por qué no también, si trabajara con densidades de flujo másico en unidades de flujo másico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Después de que he generado esta ecuación diferencial de primer orden, ¿ya? Que es una ecuación diferencial ordinaria y que la vamos a colocar con rojo porque es el resultado de ese primer paso, ¿ya? Y es una ecuación diferencial ordinaria total, ¿ya? Que genera una ecuación diferencial ordinaria de primer orden en términos de densidad de flujo molar o en su caso en unidades de flujo másico. Tengo esta ecuación diferencial de primer orden y la voy a mantener un momento en estatus porque para poder seguir trabajando con esta ecuación diferencial tengo que hacer el análisis de la ley de Fick. Pero el análisis de la ley de Fick en sus términos completos, es decir, el aporte del movimiento global del fluido y el aporte del transporte difusivo de la materia. A eso se refiere este análisis de la ley de Fick. Se considera la ley de Fick, densidad de flujo molar de A, de acuerdo a si se tiene convección libre o convección forzada. O no hay convección también. De acuerdo a si se tiene convección libre o convección forzada, o no hay difusión, o no hay convección. Si no hay convección, directamente estamos hablando de proceso netamente difusivo. Pero además tenemos que considerar en este análisis el estado de agregación de la especie que difunde, que puede ser un sólido o un líquido. ¿Ya? Por ejemplo, un sólido, cuando formamos soluciones, o un líquido, nuevamente el ejemplo de la mancha de tinta en la camisa, y el medio de difusión. Cuando formamos soluciones, el medio de difusión es líquido, la mancha en la camisa tiene un medio de difusión sólido. ¿Ya? Teniendo las posibilidades indicadas en el subtítulo 6, transporte de materia del capítulo anterior. Ahí vimos, ¿no ve? 4 puntos en los cuales primero hay un aporte, una primera posibilidad de que el transporte sea netamente difusivo, es decir, no haya ningún tipo de convección, no haya ningún tipo de movimiento, ni de la especie A que difunde, ni del medio de difusión B. Y por lo tanto, una primera opción, desde luego, después de realizar un análisis, es que el transporte de materia sea netamente difusivo. Y ahí incorporo la ecuación de Fick, la primera ecuación que hemos visto. La segunda opción es que no haya difusión y que solamente el transporte de materia se deba al movimiento global del fluido. La primera parte, ¿no? Fracción de A por o multiplicado por la densidad de flujo molar total. Densidad de flujo molar total que para sistemas binarios se representa como la densidad de flujo molar de A más la densidad de flujo molar de B. Y por lo tanto, una segunda opción es considerar o que se presente o que se observe en el sistema solamente el movimiento del fluido en su conjunto y no hay aporte difusivo y ahí solamente tengo la primera parte de la ecuación que habíamos visto. La tercera opción
que se va a presentar en buena parte de los casos cuando hay evaporación desde un líquido hacia la atmósfera o desde un líquido hacia un gas, es que la densidad de flujo molar de A va a ser o va a considerar que el medio de difusión no se mueve, que NB vale 0, y tengo el movimiento de la especie que difunde en sí, más el aporte de la difusión en el sistema. Y la última posibilidad es que se considere que hay aporte global y hay aporte difusivo, es decir, trabajar con toda la ecuación. Ya, eso está en el capítulo anterior, lo que vimos en la anterior clase. Ahora, después de que he hecho este análisis de Fick, he definido cuál de esas 4 ecuaciones me es útil. Ya no hay otras posibilidades. Esas son las 4 posibilidades que tenemos con la ecuación de Fick. Entonces, escojo una de esas 4 posibilidades y reemplazo el resultado de esa ley de Fick en mi ecuación diferencial de primer orden o en mi ecuación de balance de materia. Y genero una ecuación diferencial de segundo orden. Ya. La ecuación resultante del análisis de la ley de Fick, que hemos indicado que son 4 las posibilidades, se reemplaza en la ecuación diferencial de primer orden de balance de materia. Ya hemos dicho, como consecuencia del balance de materia, voy a tener una ecuación diferencial de densidades de flujo de materia. En el segundo paso, en la ley de Fick, identifico la densidad de flujo de materia. Y pues reemplazo esa densidad de flujo de materia en mi ecuación de balance de materia referida a densidades de flujo de materia. Y voy a generar una ecuación diferencial de segundo orden. Y entonces, de la ecuación resultante del análisis de la ley de Fick, que está planteada aquí en el 2.2, y la ecuación era el 2.1, ¿no? Balance, sí. La ecuación resultante del análisis de la ley de Fick, ya que está aquí en 2.2, se reemplaza en la ecuación diferencial de primer orden de balance de materia, que es el punto 2.1. Obteniéndose una ecuación diferencial de segundo orden, y porque estamos hablando del régimen estacionario, estas ecuaciones diferenciales también van a ser ordinarias, totales, de segundo grado para las concentraciones, entendiendo concentraciones como cualquier parámetro relacionado directa o indirectamente con, si quieren en forma general, la concentración molar, que puede ser presión parcial, puede ser fracción molar de A, fracción en peso, podrían ser, ¿por qué no?, densidades de las sustancias, etc. Esa ecuación diferencial de segundo orden es la ecuación diferencial que voy a resolver. Pero al igual que vimos en los anteriores capítulos, al resolver la ecuación diferencial, el primer paso que doy es obtener la solución general de esa ecuación diferencial. Esa solución general no es mi modelo de distribución de concentraciones. Sobre esa solución general tengo que identificar condiciones límite con cuyos valores voy a poder identificar las constantes dadas en la solución general. Con la identificación de las constantes de la solución general, sí voy a tener la solución particular, y esa solución particular es el modelo de distribución de concentraciones. Esos son los 3 pasos, o 4 pasos si quieren, que tenemos que dar. ¿Sí? Cuya solución particular evaluada con las condiciones límite del sistema nos entregará la distribución de concentraciones requerida. Para el régimen estacionario, con transferencia de materia en una sola dirección, se tendrán ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. ¿Ya? Cuando hablo de ecuaciones diferenciales de segundo orden,
dicho, el orden de la ecuación diferencial ya me está indicando cuántas condiciones límite tengo que manejar para obtener la solución particular, en nuestro caso, para obtener el modelo de distribución. Si hablamos de segundo orden, todas las ecuaciones que vamos a generar en el régimen estacionario son de segundo orden, y por lo tanto, solamente vamos a requerir dos condiciones límite para poder determinar el modelo de distribución. ¿Ya? Son dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, lo que significa que se requieren dos condiciones límite de la concentración respecto de la posición. Entonces, esos son los tres pasos que vamos a dar. El cuarto paso es resolver la ecuación diferencial. Y cuando hablamos de ecuaciones diferenciales ordinarias, los métodos de resolución ya los conocen. Ya puede ser por integración directa, puede ser por algún cambio de variable, o por alguna metodología dada para ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ahora, ¿cuáles pueden ser las condiciones límite? ¿Ya? Aquí vamos a colocar solamente algunos ejemplos, no está la totalidad de condiciones límite que se puedan manejar. ¿Ya? Las condiciones límite pueden ser las dos condiciones límite que necesito evaluar. Una puede ser que la concentración en una interfase puede estar especificada. ¿Ya? Que, por ejemplo, en esta interfase líquido o gas tenga identificada una fracción molar de A como fracción molar de A inicial. Esa fracción molar de A inicial, por los conceptos que ustedes manejan y que conocen, va a ser la presión parcial de A respecto de la presión total del sistema. Entonces puedo tener identificado este valor o esta condición límite en un punto que puede ser z igual a 0. Puedo hacer que comience mi sistema acá en z igual a 0 y xA va a ser igual a xA a 0. Y lo vamos a colocar aquí. Mejor lo dejamos así después, pero se entiende esa parte, ¿no ve? Aquí en z igual a 0, la fracción molar de A vale xA a 0. Otra opción es que la densidad de flujo de materia en una interfase puede estar determinada o evaluada. Que en ese mismo punto puede evaluar la densidad de flujo molar de A, Na igual a Na0. Ya si esto fuera, por ejemplo, un sólido húmedo, ya en un proceso de secado, en los laboratorios tienen balanzas de secado y pueden determinar la cantidad de A que evapora de ese sólido en su proceso de secado, en este punto, en su límite. ¿Sí? O también podría ser la evaluación, si este fuera un líquido y este un gas, la evaluación de la densidad de flujo molar de A, que va a ser el flujo molar de A en Z igual a 0 en la interfase sobre el área de transferencia. Podemos tener esa posibilidad. Si la difusión tiene lugar en un sólido, puede que la especie que difunde A pase desde la superficie del sólido hasta la corriente del fluido, de acuerdo con una ecuación asociada a un coeficiente global de transferencia de materia. En uno de los capítulos siguientes vamos a hablar de estos coeficientes globales de transferencia de materia. Los que hayan hecho OP3 o OP4 por ahí han hablado de estos coeficientes globales de transferencia de materia, que son muy similares al coeficiente global de transferencia de energía, al U, solamente que aquí están especificados para la transferencia de materia. Sí, y puedo evaluar mediante una ecuación, este es un ejemplo de ecuación,
Ya la densidad de flujo molar de A en la interfase es igual al coeficiente global de transferencia de materia, K sub C, porque está colocado en función de concentraciones, o está evaluado este coeficiente global en función de concentraciones, multiplicado por la concentración de A en la interfase, sea 0, y la concentración de A más allá de la interfase, en algún punto o en una corriente de un fluido, sea F. ¿Ya? Si este fuera secado, por ejemplo, aquí tendría la concentración de agua en la interfase del sólido, y aquí tendría la concentración de agua en la corriente de aire. Donde ese NA0 es la densidad de flujo molar en la interfase. CA0 y CAF son las concentraciones en la interfase y en el fluido. Y K sub C es un coeficiente global de transferencia de materia, y aquí vamos a especificar esto, referido a las concentraciones. Porque puedo tener un K sub P, por ejemplo, un coeficiente global de transferencia de materia, referido a las presiones parciales. Puedo tener un K sub X, ¿sí? Coeficiente global de transferencia de materia referido a las fracciones molares. O también, ¿por qué no, si fuera necesario, un Kx minúscula, referidos, o un K sub rho en la nomenclatura que estamos manejando, referido a las concentraciones básicas. Una tercera opción es que si hubiera reacción química, es que la velocidad de la reacción química en la superficie, las reacciones heterogéneas, o el volumen si la reacción es homogénea, ¿ya? Vamos a aclarar un poquito la redacción de esto, la velocidad de la reacción química en la superficie, ¿ya? Para las reacciones heterogéneas. ¿Ya? Porque las reacciones heterogéneas trabajan con catalizadores. Normalmente en este tipo de reacciones heterogéneas es un reactivo gaseoso o fluido y el catalizador sólido. En cambio, si la reacción es homogénea, consideramos el volumen. Al igual que lo hemos estado haciendo en los cursos de cinética para los que han hecho ese curso, cinética y reactores. Ya la velocidad de reacción puede quedar especificada por una expresión cinética, como por ejemplo, ya aquí estamos dando un ejemplo de una densidad de flujo molar, una velocidad de reacción en esa superficie, si fuera reacción heterogénea, o en ese volumen, si fuera reacción homogénea, de una constante cinética K1, ya que está tomado como ejemplo en la nomenclatura que maneja el libro. Para reacciones heterogéneas maneja K segunda de superficie, y para reacciones heterogéneas maneja K tercera de volumen. Entonces, asumiendo este ejemplo como una ecuación cinética para una reacción heterogénea, ¿ya? La velocidad de reacción heterogénea, N0, va a ser igual a la constante cinética de ese proceso heterogéneo, multiplicado por la concentración de A al cuadrado, es decir, una cinética de segundo orden. Y otra posibilidad es que en el fondo de un recipiente, también podría ser el lado lateral de un recipiente. Cuando hablamos del fondo del recipiente en Z igual a L, en ese fondo, sencillamente, hasta ahí puede llegar nuestra transferencia de materia. Porque en ese fondo ya va a cambiar las características del sistema. Ya si estoy hablando, por ejemplo, de que se produce la difusión de un gas del ambiente en un líquido, por ejemplo, el anhídrido carbónico del ambiente en un vaso de agua que tengamos sobre la mesa, si la difusión de ese anhídrido carbónico solamente se va a dar en el líquido. ¿Ya? El fondo de nuestro vasito, que es vidrio, puede llegar el anhídrido carbónico hasta ahí, pero de la interfase líquido-vidrio ya no va a pasar. Ahí se va a acabar nuestro perfil de distribuciones de concentración en el líquido,
y en ese punto la variación de la concentración de A respecto de Z vale 0. Es decir, hay una caída terrible de pendiente, ¿no ven? Puedo tener todo el perfil hasta ese punto, pero alcanzado esa interfase fluido-sólido o agua-vidrio de nuestro vaso, ahí la concentración directamente va a caer a un valor 0. Ya, esto es en forma general las características de lo que vamos a desarrollar en este capítulo, distribuciones de concentración en sólidos y en flujo laminar. En resumen, hasta ahí, primer paso, definir un elemento de control. Segundo paso, realizar un balance de materia en términos de densidad de flujo molar o densidad de flujo másico sobre ese elemento de control. Un tercer paso, analizar la ley de Fick para identificar el tipo de transporte que va a haber en ese sistema, si va a ser aporte global o aporte difusivo. Y el cuarto paso, generando la ecuación diferencial de segundo orden, reemplazar el análisis de la ley de Fick en nuestra ecuación de balance de materia, en nuestra ecuación diferencial de primer orden de balance de materia. En ese reemplazo vamos a obtener una ecuación diferencial de segundo orden, una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, que por el orden de la ecuación diferencial solamente voy a requerir dos condiciones límite para poder obtener en la resolución la solución particular de esa ecuación. Y esa solución particular me va a representar el modelo que estoy buscando. ¿Hay alguna pregunta? Ya, para no atosigarlos más, ya en la siguiente clase, que va a ser el día jueves, ya vamos a ver la aplicación de estos comentarios que hemos hecho, de estos 4 pasos, y vamos a hablar de la distribución a través de una película gaseosa. Y aquí tenemos el esquema para poder ver cuál es la distribución del gas A, del vapor A en el gas B. Si me preguntas, no atosigarlos más, ya que el día martes tenemos el examen, ya vamos a hablar ya de estos modelos recién el día jueves.